Vamos a iniciar leyendo el Salmo 28, los primeros versículos, como un momento de oración. A ti, Señor, te invoco, roca mía, no guardes silencio ante mí, que si no me respondes seré como los que bajan a la tumba. Escucha mi voz suplicante cuando te grito, cuando levanto mis manos hacia tu santuario. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vamos a introducir esta noche un tema que está directamente relacionado con el silencio de Dios en la Biblia. Y es la relación entre el silencio y la muerte. Muchas veces se nos ha hablado de lo positivo del silencio, de lo bueno que es hacer silencio, de cómo el silencio nos prepara al encuentro con Dios. Sin embargo, en la Sagrada Escritura también se nos descubre el rostro negativo que tiene el silencio. Y a eso me voy a referir ahora. Cuando uno lee la Biblia, los pasajes que más resaltan son aquellos en donde el silencio es una expresión de muerte. Esto es lo que explica por qué cuando Dios calla, cuando Dios hace silencio, el hombre lo experimenta como algo aterrador, casi como una especie de fuerza que atrae a la muerte. Una situación donde no parece que hay esperanza, una vuelta casi al caos original. De ahí que el silencio de Dios también lo experimentamos, como decíamos anoche, y vamos a verlo ahora en el Salmo 28 que acabamos de leer, lo experimentamos como algo doloroso, aterrador e incluso negativo. Hemos leído los primeros 2 versículos del Salmo 28. Voy a iniciar comentando un poco esta oración, la oración de alguien que se encuentra en una situación de prueba, de dificultad tan grave que se encuentra prácticamente al borde de la muerte, a tal punto que si Dios no interviene, si Dios no salva, si no manifiesta su poder, esta persona podría incluso perder la existencia. Es una situación límite. A ti, Señor, te invoco, roca mía, no guardes silencio ante mí, que si no me respondes, seré como los que bajan a la tumba, al sepulcro, a la fosa, según las distintas traducciones. Notemos que el orante de este salmo se encuentra como entre 2 fuerzas. La tumba, que lo atrae, y el Señor, a quien llama la roca. Al Señor este orante le dice roca mía. La roca indica firmeza, solidez, alguien en quien me puedo apoyar sólidamente. Por una parte está roca mía, el Señor en quien me puedo apoyar. Por otra parte, la fosa, la tumba abierta, como vamos a ver en otros pasajes, el Antiguo Testamento se imaginaba el Sheol, el lugar de los muertos, como una fiera, como un animal con las fauces abiertas, dispuestos a devorar a la persona en peligro. Si no me responde, Señor, seré como los que bajan a la tumba. Pensemos que la Biblia se escribió en una cultura donde la palabra era fundamental, a tal punto que la creación del mundo es descrita como fruto del hablar de Dios. En el principio creó Dios el cielo y la tierra era caos, confusión, abismo profundo, aguas caóticas y tinieblas. Así empieza
el primer capítulo del Génesis. Y en el versículo 3, y dijo Dios. Cuando Dios empieza a hablar, empieza a separar en aquel caos y empieza a ordenar los diversos elementos. Surge la vida. La palabra de Dios crea las condiciones de la existencia y, en un cierto modo, se impone sobre el caos, haciendo triunfar la vida y la existencia. Cuando Dios retira su palabra, se produce una especie de descreación, como si todo se desmoronara, como si todo se cayera. Es la experiencia que experimenta el creyente cuando Dios calla. Es como si la creación volviera al caos original, que fue vencido por la palabra de Dios. De ahí que este orante del Salmo 28 le diga al Señor: si no hablas, si no respondes, seré tragado, arrebatado por la tumba, por el lugar de los muertos. Y este hombre utiliza todo lo que tiene a su alcance para dirigirse al Señor, su roca. Escucha mi voz suplicante, yo te grito. Habla, grita, y no solamente eso, sino que levanta las manos hacia el santuario, que hace casi como deseándose agarrar fuertemente al lugar donde habita Dios. La descripción es muy sugestiva porque es la lucha de alguien que se siente abandonado por Dios, casi como amenazado por la muerte, y en ese momento límite grita, ora, alza las manos y experimenta a Dios como roca en la que se puede apoyar para evitar la destrucción de la existencia, cayendo en la tumba. Anoche decíamos que en la oración del creyente, en el momento del silencio de Dios, se manifiestan dos dimensiones. Por una parte, cuando el creyente dice: si no me respondes, Señor, no guardes silencio ante mí, está, por una parte, lamentándose de la distancia, de la lejanía que hay entre Dios y él. La oración auténtica tiene que ir siempre fundada en la verdad, en la honestidad de la propia vida. Cuando el creyente se encuentra en un momento de prueba, en un momento de dolor, no tiene que evadir la situación, la presenta honestamente ante Dios. Este hombre le dice al Señor: tú callas, tú no me respondes. Por una parte, su oración expresa esa lejanía, ese abismo, esa distancia que se ha abierto entre Dios y él. Pero decíamos anoche que al mismo tiempo que se lamenta de la distancia, esta oración es una gran expresión de fe y de confianza. En el mismo momento que se reconoce la lejanía, en ese mismo momento se expresa la confianza. Esta es la auténtica oración de fe en el momento de la prueba. Pensemos la oración de Jesús en el huerto. No evade la situación, no la ignora, la presenta ante el Padre. Si es posible, aparta de mí este cáliz. La oración reconoce en aquel momento que hay una lejanía, hay un momento de dolor, un momento de prueba, pero al mismo tiempo que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esta dinámica aparece en casi todas las oraciones bíblicas de los creyentes sumidos en un momento de prueba, de dolor. Una oración que tiene dos dimensiones: el lamento por el silencio, por la distancia, por la lejanía de Dios, que se duerme o está lejos, o me ha ocultado el rostro, o se calla o no responde, todas las expresiones que utiliza la Biblia para el silencio de Dios, pero al mismo tiempo la oración es expresión de confianza en un Dios que no callará para siempre. Porque si no hubiera esa confianza, el orante no se dirigiría a Dios con esa certeza de que está siendo escuchado. Esta es la auténtica oración, la auténtica respuesta espiritual del creyente en el momento de la prueba. Recuerdo un poco lo que decía anoche. Nos quedan dos caminos:
en el momento límite de la prueba, cuando sentimos que Dios está lejos o callado, o decimos como el impío del Salmo 10:4, no hay Dios, Dios no existe, o nos aferramos como este orante del Salmo 28, que se siente entre dos fuerzas, la muerte que lo quiere devorar y el Señor que como roca firme se presenta ante él y él se aferra a esa roca para no hundirse en la muerte y grita, alza las manos, ora, utiliza todo lo que tiene para expresar por una parte su lamento y por otra su confianza. La oración tiene siempre esas dos dimensiones en el momento de la prueba. Por eso lo que decía yo ayer, este tipo de oración solamente es posible en almas de una gran sensibilidad espiritual. Porque con la superficialidad con que a veces tratamos las cosas, lo más fácil es decir, Dios no existe. ¿Cuánta gente se ha alejado de Dios o ha abandonado la iglesia en un momento de prueba? O como Israel en el desierto, que después de 40 días de no saber nada de Moisés, que estaba en la montaña, no soportando aquel no saber, aquel no ver a Dios y a Moisés, deciden que Aarón les construya un becerro de oro y dicen, este será nuestro Dios. Son las salidas fáciles que encontramos en el momento de la prueba. No hay Dios, hagámonos uno a nuestra imagen y semejanza, como el becerro de oro en el desierto. En cambio, el creyente auténtico, en el momento de la prueba, hace una experiencia paradójica, increíble, una experiencia auténtica, pero al mismo tiempo extraña. Experimenta a Dios en la ausencia. Recuerdan que ayer habíamos terminado diciendo que en estos momentos de silencio de Dios, lo que necesitamos no es una voz que venga de fuera a explicar, sino una voz interior que nos produzca consuelo, que nos llene del amor de Dios, que nos haga experimentar una presencia que, si no es del todo perceptible, evidente, la experimentamos como ausencia. En otras palabras, experimentar a Dios ausente es una forma de relacionarse con Él. ¿Cuántas veces a una persona amada que está lejos, yo estoy en otro país y recuerdo a una persona amada, ese recuerdo, aunque no lo siento, no lo veo, no lo toco a esta persona, está presente en mí? Esto es lo que experimentan los grandes orantes de la Biblia, los salmistas, Job, Jeremías, Elías, como vamos a ver. La experiencia de Dios en su aparente ausencia. Y este es el auténtico camino de la fe. De ordinario, Dios no se manifiesta en forma espectacular en la historia, sino que Dios es, como decíamos ayer recordando el dicho de luz y amor de San Juan de la Cruz, un Dios que habla en el silencio eternamente y en silencio ha de ser oído del alma. Lo que necesitamos es sintonizar con esa experiencia, con esa presencia silenciosa de Dios, a veces dolorosa, negativa y aparentemente contradictoria, y descubrir ahí, en la lucha de una oración difícil, ardua, dolorosa, la presencia de un Dios que no me abandona. Porque el otro camino es el del Rasha, que decíamos ayer, del impío. Dios no existe. Introduzco con este salmo el tema de hoy porque nos puede no solo ayudar a entender por qué experimentamos como dolor, como drama personal la ausencia de Dios, sino también para que entendamos cómo muchas veces en nuestras propias relaciones humanas experimentamos también esa dimensión mortal del silencio. Les decía que en la cultura de la Biblia la palabra era fundamental, todo cuanto existe es fruto de la palabra de Dios. Y una persona vive en la Biblia
cuando es capaz de comunicarse, cuando es capaz de entrar en relación con sus semejantes y con Dios a través de la palabra. Por eso cuando alguien muere en la Biblia, se le imagina como entrando en un lugar de absoluto silencio, donde ya no es posible reaccionar, donde ya no es posible responder y donde nadie me dirige la palabra. Para la Biblia, el gran silencio es el de la muerte. Por eso es que cuando Dios calla, experimentamos algo de la muerte. Pero nosotros como cristianos sabemos que en la muerte también surge la vida. El centro de nuestra fe es la muerte y la resurrección de Jesús. El silencio de Dios lo experimentamos como muerte. Pero cuando ese silencio de Dios, en vez de alejarnos de Él o llegar a decir Dios no existe, nos hace entrar en ese camino de oscuridad con un abandono total en Él, aferrándonos a esa mi roca, como decía el Salmo 28, ese camino de muerte se vuelve camino fecundo y camino de vida. Ayer veíamos el caso de Job, un hombre que experimentó la muerte durante mucho tiempo y entrando en ese camino de muerte, nunca alejándose de Dios y siempre teniéndolo como punto de referencia, Job al final, entrando en ese camino de oscuridad y de muerte, del silencio de Dios, encontró al final una nueva imagen de Dios, hizo una nueva experiencia de Él. El gran silencio humano, el silencio por excelencia, es el silencio final, el silencio de la muerte. Cuando todo calla, no solamente la palabra, sino también que callan los sentimientos, los deseos, los afectos, las necesidades. La muerte es silencio. El Antiguo Testamento le llama al lugar de los muertos Sheol, y lo imaginaban como un lugar donde la persona, acabado su camino terreno, entraba y vivía incomunicada con el mundo de los hombres y con el mundo de Dios. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, solamente pocos siglos antes de Jesús, se comenzó a intuir la posibilidad de una vida después de la muerte. La gran parte de libros, de la mayoría de libros del Antiguo Testamento, no concibe la vida después de la muerte. Todo se acaba con la muerte. Pero nos han dejado una intuición los escritores del Antiguo Testamento muy bella. Ellos le llaman al Sheol también con otro nombre, Duma. Duma quiere decir silencio. Encontramos esa expresión en el Salmo 94, 17 y en el Salmo 115, 17. Leo los dos textos. Primero, 94, 17. Si el Señor no me hubiera ayudado, una persona que estaba en peligro, ya estaría yo morando en el silencio. El silencio es el silencio del Duma. Ahí donde llegaba la persona después de morir y quedaba totalmente aislada e incomunicada. Vamos a leer ahora el 115, 17. No alaban los muertos al Señor, ni los que bajan al Duma. Si ustedes controlan sus traducciones, se van a dar cuenta que Duma en la gran mayoría de casos ha sido traducido como silencio. Lo curioso es que este término Duma, cuando la Biblia escrita en hebreo se tradujo al griego, allá por el siglo IV antes de Cristo, III antes de Cristo, lo tradujeron con Hades, una palabra griega que designa también el lugar de la condena, el lugar de la muerte en el libro del Apocalipsis. Y cuando se tradujo al latín, la versión de la Vulgata,
lo tradujo como infierno. Nosotros tenemos una imagen del infierno, la que más ha penetrado la iconografía cristiana y la imaginación popular, el infierno de llamas, de fuego, sobre todo por tantos textos del Evangelio donde el gusano no muere, el rechinar de dientes, las llamas. Pero la Biblia tiene otras imágenes del lugar de los muertos que son mucho más evocativas y sugestivas. El lugar de los muertos como silencio absoluto, como un lugar donde yo no puedo dirigirle la palabra a nadie y nadie me habla. Es decir, el aislamiento total, la incomunicación absoluta. Eso, para la Escritura, que concibe el mundo como creado por la palabra de Dios, es la muerte absoluta, el silencio total, la incomunicación. Lo más grave no es que no hay nadie que me dirija la palabra, sino que no se puede alabar al Señor. Fíjense qué intuición la de los hombres bíblicos. ¿Qué cosa es la muerte total? No poder entrar en contacto con Dios. Él es la fuente de la vida. El Salmo 6:6. Los muertos ya no se acuerdan de ti, y en el abismo, ¿quién te alabará? Esta es el mayor dramatismo del Dumá. Ahí no se puede alabar al Señor, no se entra en contacto con Él. Para el Antiguo Testamento, quien está con el Señor vive. Alejarse de Él es entrar en la muerte. Por eso el Dumá, lo más dramático que tiene es que me impide alabar al Señor. El Salmo 88, 11, 12. Se alzarán las sombras para darte gracias. Se proclamará tu amor en la tumba o tu fidelidad en la oscuridad de la muerte. En el Dumá, en la muerte, no se puede alabar al Señor y nadie me dirige la palabra. Esto indica cómo en el Antiguo Testamento hay una relación muy profunda entre muerte y silencio. Ahora agrego una idea más. Lo más tremendo de esto, dice la Biblia, es que el Dumá, ese lugar de silencio eterno, de incomunicación absoluta, no existe solamente al final cuando nos morimos, sino que la Biblia lo imagina, como decía antes, una fiera que tiene sus fauces abiertas y que está dispuesta a devorar a los hombres. Voy a leerles un texto del profeta Isaías, capítulo 5, del 11 al 14. En este texto se describe un grupo de personas, probablemente notables, gente importante de la ciudad de Jerusalén, que vivían disipadamente, superficialmente y en forma inmoral. Todo su interés eran los placeres, el egoísmo, el enriquecimiento personal. Y no se preocupaban ni de los grandes valores éticos y morales, ni de las personas más pobres, y mucho menos, y esto era lo más grave, de buscar la voluntad de Dios. Todo era placer, enriquecimiento e inmoralidad. Vamos a leer el texto del profeta Isaías. Ay de los que madrugan por correr detrás de los licores, de los que trasnochan y se emborrachan con vino. Tienen cítaras y arpas, panderetas y flautas, y vino para sus banquetes, pero no consideran las acciones del Señor, ni tienen en cuenta sus obras. Por eso, todo este pueblo será deportado sin saber por qué. Morirán de hambre sus nobles y su gente perecerá de sed. Y el versículo 14. Ha ensanchado sus fauces el Sheol. Ante toda esta gente que vive de una forma tan depravada y tan inmoral, el Sheol está abriendo sus fauces, abre su boca desmesuradamente y allá bajan los nobles y la gente sus bullicios y festejos. Notemos en este texto el contraste fuerte que hay entre las fiestas que esta gente celebra,
panderetas, flautas, arpas, cítaras, todos instrumentos musicales que producen música en los banquetes, pero todo eso acompañando una vida inmoral y egoísta, están condenados irremediablemente a entrar en el silencio del Dumá. Lo que nos interesa del texto es esta intuición genial de la Biblia. Aquel lugar silencioso donde hay incomunicación total, que se llama Dumá, nos está acechando constantemente. Y uno entra en el Dumá o hace entrar a otros, no solamente al final de la vida, sino que ya en la vida cotidiana de todos los días, todos hemos experimentado esa dimensión de muerte del silencio. Basta que recordemos esa arma que utilizamos tan frecuentemente como venganza o como instrumento de odio, quitarle la palabra a alguien. No le hablo más, yo con él no hablo. ¿Qué significa no hablarle a alguien? Es decir, tú no existes para mí. El quitarle la palabra a alguien es introducirlo simbólicamente en el Dumá, en el lugar de los muertos. Tú ya no existes para mí. En nuestra sociedad utilizamos también una práctica que es muy difundida en casi todas las sociedades contemporáneas, el minuto de silencio para recordar a los muertos. Cuando se hace un minuto de silencio, en realidad lo que se intenta hacer son dos cosas. Por una parte, quien hace un minuto de silencio quiere como simbólicamente acompañar en el Dumá a aquel que ya no tiene el don de la palabra y que ha traspasado el límite de la vida. Se hace un minuto de silencio. ¿Por qué hacemos el minuto de silencio? Es la misma intuición de la Biblia. El que ya murió no tiene el don de la palabra, ha entrado en ese lugar de silencio y haciendo el minuto de silencio entro en solidaridad, en comunión con él, una persona importante, una persona amada, se hace el minuto de silencio y nos solidarizamos con su muerte, como queriendo entrar con él en el momento, en el lugar de los muertos. Por otra parte, el minuto de silencio representa también otra cosa, tiene otro significado. Es el reconocimiento de que no tenemos una explicación universalmente válida del misterio de la muerte. Y por eso delante de la muerte callamos. Los cristianos tenemos una explicación. Quien muere, su vida se transforma en Cristo. Creemos en la resurrección, pero eso creemos los cristianos. Hay algo que todos aceptamos, creyentes o no creyentes, y es que la muerte es un misterio, es algo que está al final del camino y que de alguna manera es más fuerte que nosotros. La humanidad entera tiene como una expresión, digamos, universalmente compartida ante el hecho de la muerte, el minuto de silencio. Es decir, reconocer simbólicamente que ante aquel misterio no tenemos una explicación que universalmente todos los hombres podamos compartir. Por esta relación entre el silencio y la muerte, es que el silencio de Dios es tan doloroso, tan trágico, tan contradictorio, tan paradójico, porque el Dios de la palabra, que creó el mundo con la palabra, calla. Experimentamos al Dios de la vida como muerte, precisamente en el silencio. Hay una narración en el libro del Génesis que todos conocemos, que es la historia de José, uno de los hijos de Jacob. Sabemos que en esta historia los hermanos le empiezan a tener una gran envidia a José por la preferencia que Jacob sentía ante él, hasta que un día en el campo lo venden a unos mercaderes y José va a Egipto.
Mucho tiempo después, cuando la familia tiene que bajar a Egipto para buscar grano porque hay una gran sequía, José se deja reconocer por los hermanos al final y los hace venir junto con su padre Jacob a establecerse en Egipto. Recordamos muy bien la historia. Yo quiero hacerles notar cómo esta historia comienza con un silencio y termina con un silencio. Es la historia de una fraternidad rota, de unos hermanos que entregan a la muerte al hermano, y todo comienza con un silencio. Al final, cuando los hermanos se encuentran con José otra vez, volvemos a encontrar el silencio, y un silencio redimido. Vamos a leer el inicio y el final de esta historia para que veamos la importancia que tiene el silencio como expresión de muerte. Génesis 37, leo 3 y 4. Israel, o Jacob, amaba a José más que a los demás hijos, porque lo había tenido siendo ya viejo, y mandó que le hicieran una túnica de mangas largas. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a sus otros hijos, empezaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Así dice esta traducción que yo utilizo. El texto hebreo dice, ni siquiera le decían shalom. Shalom es el saludo mínimo que se le puede dirigir incluso a un extraño. Es el buenos días, el hola, el cómo estás nuestro. Es la comunicación mínima entre dos personas. Los hermanos, como expresión del odio que sentían ante él, le retiran la palabra. No le dirigen ni la palabra mínima que se le puede dirigir a alguien para entablar comunicación. Ni siquiera shalom, no lo saludaban. Así empieza esta historia. Con el quitarle la palabra, lo introducen en el duma del silencio y de la incomunicación. No existe ya para ellos. Por eso no es extraño que poco después lo quieran matar y lo echen en una fosa y lo vendan a unos mercaderes. Noten cómo toda una trágica historia de fraternidad destruida empieza con el simple gesto de no hablarle a alguien. ¿Cuántas veces hemos utilizado nosotros esa misma arma? Es auténtica muerte de la otra persona. A la luz de la Escritura, es un gesto demasiado grave, es equivalente al no matarás del Decálogo, porque quitarle la palabra a alguien es decir, tú no existes para mí, y lo introduzco en el lugar de los muertos. A partir de ahí sigue la historia de José, y ahora llegamos al final, en el capítulo 45. Han tenido ya varios encuentros, los hermanos han llegado a Egipto. Al final, José, dice el texto bíblico en el capítulo 45, no pudiendo contenerse ya ante quienes lo rodeaban, estaban ahí los hermanos y la corte del faraón, les dijo, salgan todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Es el momento de la fraternidad restituida, reconstruida. Se rompió al inicio del relato y ahora se reconstruye. Entonces rompió a llorar con grandes gritos, de forma que le oyeron los egipcios y la noticia llegó hasta la casa del faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Y dice el texto, sus hermanos no podían hablarle. Noten cómo aquellos que habían introducido al hermano en la muerte, en realidad fueron ellos los que entraron en la muerte. Cuando el hermano se presenta, no pueden hablar. Sus hermanos no pudieron responderle, pues estaban aterrados ante él. De nuevo, la incomunicación. José les habla y ellos están mudos
por el terror, no tienen el valor de dirigirle la palabra. Temen una represalia, temen una venganza. José es ahora una persona importante en Egipto, es el segundo después del faraón. Ahora son ellos los que de miedo no le hablan. Entonces él les dijo: acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les repitió: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no tengan miedo, no estén aterrados, no les pese el haberme vendido, pues Dios me envió para que viniera antes que ustedes y pudiera salvar sus vidas. Y se reconstruye la fraternidad. Noten cómo la palabra de José de perdón, de misericordia, de cercanía, logra romper aquel silencio de la muerte que se inició al comienzo del relato. Habían sido introducidos en la muerte a causa de su pecado y solamente la palabra de reconciliación, la palabra de perdón, la palabra de misericordia de José los saca de la muerte. Estos dos textos muestran cómo el silencio tiene dos caras. Es muerte, pero también puede volverse camino a la vida. El silencio puede ser redimido. Pensemos cuántas familias destruidas, cuántas personas que no han logrado entenderse. Esto a nivel personal y a nivel incluso internacional, la falta de diálogo, la falta de entendimiento. En el fondo es el Dumá, el Sheol del silencio mortal que nos acecha y que constantemente nos devora. Un caso como este de José, de un silencio de muerte que luego llega a ser fuente de vida, es el silencio de la muerte de Jesús. Jesús muere en la cruz. Decíamos ayer que Él es la palabra que se apaga en el silencio de la muerte. La tradición cristiana dice: bajó a los infiernos, bajó al Dumá. Jesús entra en el silencio mortal del Dumá. Pero después de la resurrección, Jesús se vuelve palabra por la fuerza del Espíritu, y los suyos, que también por temor entraron en el silencio en el momento de la crucifixión, después de la Pascua, vuelven a hablar. Salen del sepulcro de la muerte y tienen una palabra nueva que ofrecer. Con la llegada del Espíritu en Pentecostés, los discípulos de Jesús no solo vuelven a hablar, sino que hablan la lengua de todos los pueblos. ¿Recuerdan el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles? El gran signo de la llegada del Espíritu es el hablar en el nombre del Señor todas las lenguas de los pueblos. Ha entrado Jesús y su grupo en el Dumá de la muerte, y con la resurrección surge una nueva palabra, como de la tumba, una nueva palabra que comunica vida. Ven cómo el misterio de la Pascua está presente en el silencio, que tiene ese rostro mortal del que hemos hablado y que al mismo tiempo puede convertirse en camino de vida. Esto es lo que nos va a permitir luego encontrar la actitud adecuada para vivir en el momento del silencio de Dios. Porque el momento del silencio divino que experimenta un creyente es auténtica experiencia anticipada de la muerte. Se experimenta eso, que la palabra que sostiene la vida me falta y que yo me hundo en la tumba. Si no me responde, seré igual que los que bajan a la fosa. Entonces, ¿qué hacer en ese momento de la experiencia de la muerte? Porque Dios no habla. En la segunda parte, a la luz de algunos textos del libro de las Lamentaciones, vamos a ver cómo el pueblo de Israel, en el momento más terrible de su historia, en el momento del exilio, cuando fue destruido todo el país y sobre todo Jerusalén, cuál fue la actitud con la que Israel como pueblo vivió el momento más dramático de la historia bíblica en que Dios cayó. Eso lo vamos a ver en la segunda parte.